noches. Damos gracias al Señor por un miércoles más de estudio bíblico y en esta noche nos movemos al volumen número 10 y el tomo número 6. Creo que de todas las epístolas que hemos tocado, la epístola más interesante que usted va a ver en todos los estudios es esta que vamos a discutir hoy. Hoy vamos a hablar de una carta, la carta a los Hebreos. Y esta será una que nos va a enseñar muchas cosas. Es una carta en cierto modo misteriosa, ¿no? Ya que se desconoce mucho acerca de su autoría. Y, sin embargo, esta carta encierra unas verdades profundas que nos hablan de la obra poderosa de Jesucristo, que nuestro sumo sacerdote, y nos enseña muchísimas cosas cumplidas que se anunciaron desde el viejo pacto. Sabemos que seremos definitivamente alumbrados en gran manera y esperamos en el Señor que nuestros ojos puedan ver claramente la revelación poderosa de esta gran carta. La carta a los Hebreos aparece como la última carta en lo que es el grupo de las 14 epístolas desde que empieza Romano hasta que termina Hebreos. Posiblemente ustedes han escuchado quizás que la carta a los Hebreos es una carta paulina. ¿Cuántos aquí creen que la carta a los Hebreos es una carta paulina? Se ha creído así siempre, ¿verdad? Hay dos slides que yo tengo. Búscalos ahí, María, los últimos dos de abajo, los últimos dos. En estos dos slides yo le quiero presentar a ustedes la página. Esta es la página de la Biblia Casiodoro de Reina, 1569, esta primera. Y ahí usted puede ver que dice la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Ahora, mire la otra foto. La otra foto es la Biblia Cipriano de Valera del 1602. En el lenguaje antiguo de Cervantes, la S se escribe como una F y se pronuncia casi como una F. En el idioma de Cervantes, no sé si te has dado cuenta que los españoles suenan la S como si fuera una F. Por eso usted ve que dice la epístola. Nosotros obviamente acá en el más castellano pues decimos la epístola. Una epístola sencillamente es una carta, ¿no? Una misiva. Ahí también dice la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Ahora, estas dos Biblias tienen unos 50 años de espacio entre una y la otra aproximadamente. Se suponía que cada 50 años que hay una publicación. Después de esos 50 años, la publicación pierde los derechos de lo que es el copyright. Entonces, los derechos del autor ya quedan liberados. Y por eso usted nota que en el 1569 se hizo una Biblia, en el 1602 se hizo otra, y después en el 1909 se hizo otra, ¿ok? Y la última que vemos la evidencia de esto es la Reina Valera del 1960. Cuando dice Reina Valera es una compilación entre la Biblia de Casiodoro de Reina del 1569 y la Cipriano de Valera del 1602. Ahí que usted ve que dice Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, usted la Biblia dice que abreviadamente Reina Valera. Son esos dos autores, ¿no? Ambos son procedentes de la Iglesia Católica. A nuestros hermanos católicos nosotros tenemos mucho que agradecerle por causa de que la Iglesia Católica fue la que se dio en la labor de compilar, de organizar, de capitulizar las Escrituras. Y obviamente en el proceso de hacer esto, ya por muchos siglos, la Iglesia Católica prácticamente adquirió, ¿verdad? Adquirió ese derecho. Y yo diría que el 90% de las Biblias que usted agarra y mira, todas son procedentes de quizás Cipriano de Valera, por causa de que es una fuente confiable, es una de las más comunes, más fidedignas, etcétera, ¿no?
Y por esa razón, cuando usted lee una Biblia que diga Casiodoro de Reina, que diga Cipriano de Valera, o una Valera del 1960, usted está leyendo una Biblia católica compilada por nuestros hermanos católicos, sencillamente sin los libros apócrifos. Los libros apócrifos son 5 libros adicionales que contiene la Biblia católica, que la Biblia suya no los tiene, por causas, hay muchas explicaciones para eso. Pero si usted agarra una Biblia católica, usted va a ver que tiene 5 libros más. Tiene Primera y Segunda de Macabeos, tiene Judith, tiene Paralipómenos, tiene Tobías, tiene Baruch, ¿ok? Esos son los 5 libros. Ok, eso es un poquito de historia en cuanto a lo que le debemos a nuestros hermanos católicos. Ahora, comenzamos en el panfleto diciendo que las dificultades externas más notables del tratado a los hebreos lo constituyen su autoría y su canonicidad. Si cabe esa palabra, canonicidad lo que significa es lo que es referente al canón. Cuando usted oiga la palabra canón, usted sabe que ya estamos hablando del canón católico, ¿ok? La autoridad que se dio a la labor de aprobar y de revisar cuáles libros iban a incluirse en la Biblia, ¿ok? Incluye la que usted tiene en su mano ahora mismo, en alguna forma tuvo algo que ver con el canón católico. Es decir que ahí también está la palabra canonizar, cuando una persona es canonizada, y usted oye mucho en la Iglesia Católica, fulano de tal fue canonizado. Y lo que significa sencillamente es que ahí hay un amplio reconocimiento de la Iglesia Católica con la autoridad del canón católico, ¿ok? El canón católico representaba lo que era la autoridad suprema en cuanto a lo que tenía que ver con la compilación de la Biblia, ¿ok? Ahora, es bueno traer a colación que absolutamente todos los escritos de la Biblia eran anónimos. Nunca existió un libro que dijera, este libro lo escribió el profeta tal. Más tarde, después de mucho estudio, fue que diferentes personas a través de los siglos se dieron en la labor de descubrir y de estudiar y de hacer reseña para buscar quién era ese libro, de dónde venía, etcétera, etcétera. Ponme ahí, María, un par de fotos de las primeras, para que usted vea. Mire, este es un escrito y usted lo ve que es un rollo, ¿verdad? Esto viene de un rollo, posiblemente. Mire cómo se encuentra la información. Cuando usted encuentra la información ahí no hay comas, ahí no hay espacios, ahí no hay tildes, ahí no hay mayúscula, minúscula. Eso no se conoce. Nuestra ortografía moderna, ¿ok?, es la que lleva ya todos esos ingredientes, pero en la forma antigua no había eso. Y déjeme decirle, habían varios escritores muy prominentes de nuestra historia, célebres, que se destacaron por su escritura, por su ortografía, por su estilo, por su pureza escribiendo, pero estos son ejemplos visuales y los hermanos que nos están viendo en la postproducción lo tienen también en pantalla. Eran sencillamente, usted encontraba un papiro de eso y usted no sabía lo que usted estaba mirando. Ahora mismo cuando encuentran los rollos estos de los egipcios que han encontrado, que el idioma de ellos escrito se llama el cuneiforme, y en el cuneiforme lo que hay son una serie de símbolos y cada símbolo significa algo. Pues hay escolares que se han dado toda su vida a descifrar todas esas cosas para poder explicar, porque los egipcios dejaron toda su historia plasmada con todos los detalles en el cuneiforme. Algunos en rollos, otros en papiros y otros en paredes y en piedras en muchos sitios. Así es como hoy usted se le hace tan sencillo googlear algo en el celular. Ya usted no tiene ni que googlearlo. Usted simplemente aprieta el microfonito que está al lado de donde dice Google y le dice escritura viejo testamentaria tal, ¡pum!, y le sale. Por causa de que ahora
existe una forma moderna de hacer esto. Hay otras fotos que tenemos aquí del alfabeto, este alfabeto, donde usted mira que cada letras, hay unas letras que tienen los símbolos. En esa foto que usted está viendo en pantalla hay algunas de ellas. Ahora, mire esta otra foto que tiene todo el calendario, no el calendario, sino todo el abecedario de las fotos. Hay otra por ahí. Busca la otra, María. Creo que es después de esa. Después de esa. Y entonces ahí lo que usted ve es que era un alfabeto y de ese alfabeto ahí se buscaban las letras. Ahora imagínese usted compilar una página, un libro de tantas cosas para después decir, esto es lo que usted está mirando. No se tiene ni una idea de lo que es, ¿verdad? Si no le apareció la foto, a los hermanos en la postproducción le apareció. Es la que está en la parte de arriba del lado derecho. ¿La ve allí, el cuadrito? Ahí están las letras del alfabeto griego, ¿no? O del romano. Ahora, yo quiero traer también otro asunto, que es lo siguiente. En otro de los conflictos externos es el hecho, y estamos hablando de la autoría del libro de Hebreos, el hecho de que la institución católica romana dedujo que tal tratado fue escrito a los hebreos. Lo más fácil para determinar que no es una carta es porque sabemos que no tiene, mire las características que tiene una carta. Esto usted lo deduce y lo aprende de las 13 epístolas paulinas, que tienen un saludo, tienen Pablo, apóstol de Jesucristo a la iglesia que está en tal sitio, ¿verdad? 13 de las epístolas que usted lee tienen esa información. Así que un destinatario, un saludo, una introducción, un cuerpo, que ahí es donde está lo que se discute en la carta, y en la gran mayoría de ellas una despedida. Esa más o menos es la estructura de una carta cuando usted escribe, ¿verdad? Cuando usted escribe, usted le pone quizás la fecha, si usted es como yo, después le pone, estimada fulana, estoy bien, a Dios gracias, espero que al recibo de esta te encuentras bien. Ese es el saludo, ¿sí? Pues mira, te cuento en los bochinches del día que pasó esto y esto y esto y esto. Después usted se despide. Pues una carta contiene esos ingredientes. Cuando usted mira la carta de los hebreos carece de todos esos componentes. La carta de los hebreos, cuando comienza, por ejemplo, vamos a ver Hebreos 1:1 para que usted vea. La palabra Dios es la primera palabra que usted encuentra en esa carta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, mira el verso 2, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, eso es un trozo de información y de revelación que cuando entremos a discutir en detalle el contenido de la carta de los hebreos, usted va a ver que es un escrito lleno, pero lleno de revelación, lleno de misterios, lleno de una información poderosísima que habla de Dios, habla de la esencia de Dios, habla del sacerdocio de Dios, habla de la composición de Dios, de la sustancia de Dios. Entonces, cuando usted mira todas esas cosas en un escrito, tenemos que llegar a la conclusión que no era una carta. Era un tratado, como el tratado del libro de los Hechos, que cuando Lucas lo escribe, vamos a ver a Hechos, el capítulo 1, para ver un detalle que identifique ese escrito. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿verdad? Ya sabemos que fue Silvano, que es Lucas, escribiendo. Ahora, mire lo que sucede en el libro de Lucas, el capítulo 1 y versículo 1, porque ese es el primer tratado a que se está refiriendo este verso. El libro de los Hechos técnicamente es el segundo tratado de Lucas a Teófilo. Este es el primero. Mira cómo dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mira el verso 2.
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes fueron los que vieron a Jesús con sus ojos? Los apóstoles y la gente que estuvo, los contemporáneos de aquel tiempo, esos fueron los que lo vieron. Dice, los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora mira el verso 3. Me ha parecido también a mí. Ahí tú ves a Lucas ahora identificándose y diciendo, me ha parecido bien a mí escribir este primer tratado, por así decirlo. Entonces dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, ¿quién? Teófilo. Esa es la introducción del escrito del documento de Lucas a un tal llamado Teófilo, que era un noble de aquel tiempo. Ahora, habiendo visto esto, volvamos a Hebreos 1:1. Hechos 1:1, para que usted vea ahora como la continuidad ahora tiene sentido cuando usted lee a Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, ya usted sabe que esta es una continuación. Hay otro escrito que hace referencias del primer escrito que él hizo. Pero fíjese, en estos dos libros que hemos leído, por así decirle, para llamarle libros, son simplemente un conglomerado de párrafos, ¿verdad? Aquí en la Biblia nosotros oímos siempre la palabra en el libro de fulano, en el libro de Juan, en el libro de Pedro. En realidad no es un libro. Si tiene que ver con Juan, o es un documento, que es el documento de Juan, el Evangelio según San Juan, que le pusieron nuestros hermanos católicos por nombre. Es sencillamente el documento sinóptico de Juan. Si es Pedro, estamos hablando de dos cartas, la primera y la segunda carta de Pedro. Es bueno que usted se eduque en esto para conocer, cuando usted lea su Biblia, usted sabe exactamente lo que usted está mirando. Tenga una idea clara de qué es lo que usted está analizando. Es bien importante. Usted no puede coger la Biblia y pensar que la Biblia es un libro santo y esto. Hoy yo encontré en Facebook, el pastor Membreño, que es un amigo mío, puso una Biblia viejísima. Estaba toda marcada con todos los colores. Y esa Biblia aparentemente la habían usado tanto que estaba pero ya deshojada por las esquinas. Y entonces el escrito decía, una Biblia que está hecha a pedazos generalmente le pertenece a una persona que no lo está. Por causa de que el que analiza bien la escritura y la utiliza como una regla de oro, oiga qué linda se pone la vida cuando usted dirige su vida por la palabra de Dios. Cuando la regla de oro que tú tienes para decidir es la palabra de Dios, nunca estás cayéndote en pedazos. Porque para cada situación que tú tienes hay un remedio en la palabra. El salmista decía que la palabra era medicina para sus huesos. Mira qué cosa tan tremenda. Decía que es bálsamo para el alma. Las palabras de Dios tienen la capacidad de sanarte, tienen la capacidad de consolarte, tienen la capacidad de enseñarte, de instruirte. Oye, la misma palabra, creo que fue Pablo que le dijo a Timoteo, la escritura tiene poder, mira, para hacer de ti a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura inspirada es útil para enseñar, para redarguir, para hacer todo, porque es que la palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitas. Y a veces cuando nos están ocurriendo cosas, buscamos en todo sitio y con todos los médicos, menos en el médico de los médicos, que es Jesucristo. Y Él es el que te puede dar lo que tú necesitas. Y yo pienso que los que profesamos la fe, ese libro debe de ser la máxima autoridad para nosotros. ¿Sí o no? Esa fue la introducción. Es sabido
que Pablo no era griego por naturaleza, sino romano de nacimiento, criado en Jerusalén. Por lo tanto, que hablaba y escribía un griego popular llamado koiné. Koiné, tosco, vea 2 de Corintios 11:6. Mira, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Fíjate, hay dos explicaciones para eso. Algunos dicen que era que Pablo tenía la voz carrasposa. Usted sabe que cuando una persona habla con la voz rasposa, pues como que eso se suena tosco, ¿no? Pero el koiné era un griego callejero que carecía de clase, no tenía la fineza que tenía el griego helenístico. Es como cuando te dicen ¿qué bola? O ¿cómo tú estás? ¿O qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que hay? Así era el koiné. No, el koiné no decía buenos días, ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy? No, era muy diferente. Y obviamente Pablo aprendió ese lenguaje porque ese fue el lenguaje que aprendió en las calles, ¿no? Y luego pues él fue criado a los pies de Gamaliel y ahí pues ahí aprendió otras cosas un poco más excelentes en cuanto a lo que era la revelación. Pero mire, en cuanto a lo que era el lenguaje, él hablaba un koiné. La carta o el libro o el tratado de los hebreos fue encontrado en un idioma helenístico. Y todo lo que Pablo escribió, lo escribió en koiné. Pero esto fue escrito y fue encontrado escrito en un griego helenístico. Y esa es una de las razones por las que muchos de los exégetas bíblicos dicen que Pablo no pudo haber sido el autor. ¿Ok? Entonces, el griego helenístico es puro, es cuidadosamente pulido y sin paréntesis. Se hablaba en la alta sociedad y por funcionarios gubernamentales griegos. Los grandes literatos y expertos en el idioma griego están de acuerdo en que el tratado de los hebreos fue escrito en ese griego helenístico, afinadamente depurado, refinado, exquisito, elegante, primoroso y pulcro, para usar algunas palabras para describirlo. Detalles que no se notan en ninguna de las cartas paulinas. Por esos importantes detalles se le niega la autoría de Pablo al tratado a los hebreos. Y esa es una de las razones, y vamos a tocar varias. Pastor, ¿y cuál es el empeño usted en esta noche? ¿Quitarle la credibilidad a Pablo y decir que Pablo no fue que le escribió? No, porque fíjate, la pudo haber escrito Pablo, Pedro, Jesús, quien fuera que le escribió. Es la palabra de Dios y para mí vale lo mismo que si lo hubiera dicho Jesús. ¿Usted sabe que hay ministerios de gracia que menosprecian lo que Jesús hablaba? La gracia donde tú creciste posiblemente. Jesús era un cero a la izquierda. No, eso fue Jesús en los días de su carne. No, ya no lo conocemos así. No, yo sirvo al resucitado. Como si el resucitado fuera otro Jesús, porque encuentran un verso que está en 2 de Corintios que dice, si viene uno predicando a otro Jesús, el de Gálatas y el de Corintios. Hermanos, el que murió fue el mismo que resucitó. La Biblia dice que el que nació, el que vino a la tierra, el que fue crucificado, fue el que resucitó y se levantó por encima de las nubes y los cielos para llenarlo todo. ¿Y sabes qué? Hay versos que dicen que todavía anda con las marquitas. Yo no sé, pero él dice, los que lo traspasaron lo van a ver. Y un verso como ese lo que identifica es que va a traer algunas señales que posiblemente van a ser características de que era él el que estuvo en carne. Mire, le voy a decir algo más. Después que Jesucristo, usted sabe que hubo un punto cuando Jesucristo resucitó, hoy hay revelación aquí. Cuando Jesucristo resucitó, María, ¿se acuerdan que María lo quiso tocar? Y le dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. ¿Lo han leído? Pero después, él entró por una puerta cerrada donde estaban los discípulos reunidos, se sentó en la mesa, oiga, entró por una puerta cerrada.
que eso es el único que yo he visto hasta ahora que hace eso es Gasparín, the friendly ghost, Casper. ¿Y usted sabe lo que dice la palabra? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Dice que se sentó y comió con ellos. Y después que comió y habló un rato, Tomás dijo, eso hasta que yo no lo vea no lo creo. Y le dijo, ven acá, Tomás. Y me imagino que se expuso el costado donde el soldado romano le había abierto el costado. Y le dijo, Tomás, mete el dedo. ¿Sí o no? ¿Estamos hablando palabra o no? Porque Tomás dijo, hasta que yo no lo vea no lo creo. Si yo no metiera el dedo en la herida, no voy a creer. Y él le dijo, aquí está, mira, mete tu dedo. Y ya había resucitado. Así que eso de que Jesús el que resucitó es uno y Jesús el que estaba en la cruz era otro, señores, por favor. Usted sabe que cuando usted dice que Jesús cambió en alguna forma y que ya no es el que era, que es otro, porque es que leen a Romanos 7:4 que dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y eso no es lo que Romanos 7:4 significa. Romanos 7:4 es una analogía tomada del matrimonio. Cuando dice para que seáis de otro, lo que está es utilizando el ejemplo de cuando una mujer se divorcia y se casa con otro. Pero no es que Jesús es otro, es el mismo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No puede ser otro. Yo oigo a gente que dice, no, yo le sirvo al resucitado. Porque es que leen a Pablo que dice, vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente resucitado. Mire, si el que resucitó fuera diferente al que murió, entonces no tenemos nada que agradecerle. Porque son dos diferentes, ¿sí o no? Son dos diferentes. Quería dejar ese puntito claro. Yo creo que lo dejé claro, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Mire, aunque cuando leemos los dos tratados, el de Lucas a Teófilo, y lo comparamos con el tratado de los Hebreos, encontramos ciertos detalles de estilo. Oiga esto. Y cuando leemos los dones ministeriales de Apolos registrados en Hechos 18. Mire Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado como Apolos, natural de... ¿Qué había en Alejandría? ¿Alguien que me diga? En Alejandría había una de las mejores universidades con los mejores maestros y alumnos. Era el Harvard de aquel tiempo, era el Stanford de aquel tiempo. De allí venía este hombre, natural de Alejandría. ¿Qué dice después? Varón elocuente. Si viene de Alejandría y es varón elocuente, ¿fue a la Universidad de Alejandría o no? Poderoso ¿en qué? En las Escrituras. Ahora, mira el otro verso, el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hasta ahí yo lo veo todo bien, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ahora, mira el detalle que da Lucas aquí. Aunque solamente conocía, ¿qué? De lo nuevo solamente conocía el bautismo de Juan. De lo viejo conocía todas las Escrituras. Porque en Alejandría eso era lo que enseñaba. ¿Ven el punto? Entonces hay gente que dice, no, Apolo no sabía nada, porque él lo que sabía estar el bautismo de Juan. Ahora yo quiero que ustedes me digan, hasta el bautismo de Juan, ¿qué más había después? ¿Qué pasó después del bautismo de Juan? El ministerio de Cristo por 3 años y medio, y Mateo, Marcos y Lucas y Juan y otros libros que también se escribieron, no escribieron en esos momentos. Ellos escribieron mucho tiempo después que Él murió y resucitó, que eso está contenido en el Evangelio de Juan, de Marcos, de Mateo y de Lucas. ¿Sí o no? Así que, ¿qué sabía Apolo? Apolo sabía todo lo que se podía saber hasta ese momento. Sabía todas las Escrituras, era poderoso en las Escrituras, era elocuente y también conocía lo del bautismo de Juan, hasta el bautismo de Juan.
De ahí en adelante, lo otro, posiblemente, ¿de quién ustedes creen que lo aprendió? De Pablo, ¿verdad que sí? Vamos a ver a Primera de Corintios, en el capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Dónde está el verso, Nerio, que dice, por eso lo hemos presentado como ejemplos en mí y en Apolos? Creo que es, Moisés, no sé si sabes, Primera de Corintios 3 creo que es. Cuando dice, lo he presentado, por ejemplo, en mí y en Apolos. Alguien que me lo consiga y lo seguimos poniendo ya mismo. Ahora, como dijimos, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que fue el año 1545 al 1563, y de esto hablamos mucho tiempo atrás, fue quien dio autoría a todos los libros de la Biblia, que eran escritos anónimos. De paso, canonizó a casi todas las personas protagonistas de la iglesia primitiva, San Pablo, San Pedro, San Juan, etc. La Iglesia Católica fue la que canonizó. Yo no estoy diciendo que cometieron errores, simplemente estoy diciendo que ellos reconocieron por la autoridad del canón a todos estos hombres. De ahí fue que ya Pablo, por causa de nuestros hermanos católicos, se conoció como San Pablo, San Pedro, San Juan, San Jerónimo, San Miguel, San Lázaro. Todos tuvieron entonces la canonización, ¿ok? Ahora, otra cosa interesante son las diferencias teológicas que existen en Hebreos y las cartas de Pablo. Vamos a ver algunas de ellas. Hebreos está fundado alrededor del sacerdocio de Cristo, mientras que las cartas, aunque también giran en torno a Cristo, nunca tocan la tecla del sacerdocio de Cristo. Ahí está el versito que estábamos buscando. Mira, 1 Corintios 4:6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en quién más. Tú sabes que para Pablo decir que ha presentado algo como un ejemplo en él, que era el apóstol de la gracia, y Apolos, parece que una afinidad tuvieron, parece que un tiempito estuvieron juntos, parece que definitivamente Apolos andó con él en los barcos, andó con él para arriba y para abajo y se nutrió de todo lo que Pablo estaba enseñando. Y como era un varón elocuente, era natural de Alejandría, conocía todo lo del viejo pacto, al escuchar a Pablo, ¿no creen ustedes que lo iba a aprender? Vamos a ver a 1 Corintios 3:4. Este es otro verso que habla de Apolos. 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de quién. Ahora, cuando Pablo censuró a los corintios de ser carnales porque andaban buscando favoritismo, ¿por qué ustedes creen que Pablo ahí incluye a Apolos? Porque era una figura prominente que, al igual que él mismo lo identifica como un ejemplo. Pastor, ¿por qué usted nos está mencionando a Apolos? Porque Apolos pudo haber sido quien le escribió. El que escribió la carta a los hebreos sabía mucho de los judíos, pero también sabía de los gentiles. Mira el verso 6. El verso 6. Yo planté, ¿y qué más? Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Noten como una y otra vez Pablo hace una mención esencial de Apolos para identificarlo. Con esto, acuérdese, nosotros no estamos diciendo que Apolos la escribió. Estamos diciendo que Apolo pudo haber sido un candidato apropiado para decir que la escribió. Pero no estamos diciendo que él la escribió. Yo no les puedo decir eso a ustedes porque hasta el día de hoy se desconoce la autoría del libro de los Hebreos. ¿Ok? Entonces, volviendo a las evidencias externas, prácticamente los exégetas modernos sostienen que Pablo no escribió a Hebreos. Dicen que Pablo no puede ser el autor de Hebreos sin dar detalles ni explicación. Ahora, mire esto en lo que es la canonicidad de los Hebreos. Hagamos cita de algunos de los escritores del año 150, de la mitad del siglo I al 200 y pico. Mire lo que expresa Clemente de Alejandría en el año 195. Dice, quien fue uno de los primeros líderes, los padres de la iglesia cristiana, opinaba, esta es la opinión de él,
Hebreos había sido escrita por Pablo a los judíos en arameo, luego traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Mira qué clase de ensarta. Otro de los teólogos, llamado Eusebio, dijo que Clemente expresó también, mire lo que dijo Clemente, pero es probable que no le otorgaron la autoría a Pablo, porque como escribió a los hebreos que tenían fuertes prejuicios con él y sospechaban de él sabiamente, obviaron de dar a conocer su nombre, el nombre de Pablo, ¿verdad? Si Pablo escribió a Hebreos, eso sería la mejor sugerencia de la razón por la cual omitió su nombre al comienzo del tratado. Esta es otra excusa que a veces yo la he utilizado en paneles donde yo he participado hablando de la autoría de la carta de los Hebreos. Yo hice uno aquí en Miami hace como unos 7, 8 años atrás. El mayor erudito bíblico de la iglesia primitiva, llamado Orígenes, yo se los puse todo en negrilla en su panfleto para que los pueda seguir. Esto fue en el año 220, segundo siglo. Yo diría que los pensamientos son del apóstol Pablo, pero la dicción y la fraseología pertenecen a alguien que registró lo que decía el apóstol y anotó su discreción lo que su maestro le dictaba. ¿Le suena bien esta? Esta a mí me suena muy bien. Y en esta yo creo que estoy estacionado. Pero saber quién realmente escribió la epístola, solo Dios lo sabe. Esto lo dijo Orígenes. En Alejandría habían unos eruditos que enfatizaban la idea de la canonicidad y seguros de tal canonicidad de la epístola, la ubicaron en vínculo con Pablo. Como yo les enseñé en las fotos anteriores, se la acreditaron a Pablo los hermanos de la Iglesia Católica, el canón católico en el Concilio de Trento. Este es el hombre que la escribió y a él se la vamos a dar. Los padres de la Iglesia Occidental enfatizaban la idea de autoría y, creyendo que la epístola no era precisamente de San Pablo, le negaban la autoría canónica. Fíjese la guerra que había, y esta guerra duró casi 20 siglos, porque en el año 150 se estaba hablando de esto ya, y ya para el siglo XVI, XVII todavía se estaba hablando. Y hoy, en el siglo XXI, todavía estamos hablando de esto y no sabemos quién fue que la escribió. ¿Sí o no? Pero ustedes notan cómo en la palabra hay cositas a veces que, pastor, ¿y por qué usted nos está hablando todo esto? Porque es que vamos a estudiar la carta de los Hebreos y tengo que enseñarte esto de la autoría primero. Dice, los padres de la iglesia occidental enfatizaban la idea de la autoría. Mira aquí. Cuando llegaron a los siglos de la Reforma, que fueron cerca del año 1400 a 1500, un erudito llamado Erasmo de Rotterdam, en el 1488, expresó sus dudas no en cuanto a la autoridad del escrito, sino en cuanto a que Pablo fuera el autor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. No importa quién lo escribió, lo que importa es lo que dice. No, pastor, yo solamente estoy con las 14 epístolas de Pablo. Aquí ha venido gente que al ver que nosotros usamos más que las 14 epístolas de Pablo se han ido. No son 14, son 13. La otra no se sabe de quién es. Así que decir las 14 está equivocado. Y yo lo digo para vergüenza mía, porque yo una vez, cuando tocaba con un trío, yo escribí una canción que decía, fueron 14 epístolas. Gracias a Dios que nunca la grabamos. En el siglo XV, Lutero, oye, ¿quién es este? Este es el padre de la Reforma, Martín Lutero, el que escribió las 96 tesis. Que se salió de la Iglesia Católica en rebelión y dijo, no, por aquí es camino, me voy. Y publicó 96 tesis. Este hombre fue el hombre de la revolución del siglo XV. Lutero negó su autoría paulina y sugirió que fue escrita por Apolos. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Lutero. Pero esa es mi opinión. Y yo tengo derecho a mi opinión. Usted tiene derecho a la suya, ¿sí? También en el siglo XV, Calvino, ¿conocemos a Calvino?
¿Por qué usted conoce a Calvino? El padre de la predestinación, 100 puntos para Blanquita. Calvino era el que se distinguía por la predestinación. Y Calvino tenía que Jacobo Arminio y él bebían café juntos, pero se entraban a palo siempre. De ahí salieron los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo, que un día lo vamos a hablar aquí porque es muy, muy excelente. Dice Calvino que no podía pensar que hubiera sido escrita por Pablo. Pensaba que el autor habría sido Lucas o Clemente, y lo mismo de Lucas pensaba también, ¿se acuerdan? Otro escritor ahí. La fecha de la carta en este tema tampoco hay un consenso general, pero muchos de los estudiosos del tema concuerdan en situar la fecha entre el año 67 al 73. Pregunto, ¿cuándo murió Pablo? ¿Alguien sabe? Una aproximación. De su opinión sin ningún prejuicio. ¿Alguien aquí tiene alguna opinión de cuándo murió Pablo? ¿Usted cree que fue en el 65? ¿65? ¿Alguien más? ¿65 también, Blanquita? 60 y pico, ¿verdad? Ahora, acuérdense que cuando comenzamos a estudiar las epístolas, yo le puse a usted una tabla de todos los emperadores desde el año 25 al año 70, ¿se acuerdan? Y el emperador del año 68 que terminó, ¿quién fue? Nerón, muy bien. ¿Y quién fue el que le dio muerte a Pablo? Nerón. Así que Pablo no pudo haber pasado del 68, ¿sí o no? En el 68 ya Pablo no tenía cabeza. Sin embargo, este escrito dice que la epístola a los hebreos se cree que fue escrita del año 67 al 73, un poco antes de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Tito en el año 70. ¿Les suena eso? El año 70 fue un año bien importante en lo que es la historia de la iglesia cristiana y la historia de Israel, porque en el año 70 destruyeron el último templo que Israel tenía, que los judíos tenían. Desde el año 70 cesó el sacrificio porque ya no había templo. A ellos le dejaron solamente una pared, que ahora le conocemos como el Muro de los Lamentos. ¿Y alguien que me diga qué hay al otro lado de ese muro? La mezquita de los musulmanes está al otro lado. La historia es tan tremenda, ¿verdad? Entonces los judíos están en esa pared todos los días. Todos los días, porque fue lo único que le quedó del templo, hermanos. Hay gente que lloran en esa pared. Lloran porque ven el templo destruido. Eso fue una cosa horrible. Una vez Jesús entró a ese templo al que destruyeron en el año 70 y Jesús dijo una profecía y dijo: ¿ustedes veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no será derrumbada y removida. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de su cuerpo, pero también estaba hablando del templo de Jerusalén. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Ustedes se acuerdan una vez que Jesucristo habló y dijo: ¿cómo es santificado el templo? ¿Por el oro que está en el templo? ¿Usted sabe dónde estaba el oro escondido? Dentro de los barrotes que construyeron el templo. Ahí dentro había un montón de oro. Y cuando los romanos vinieron, piedra sobre piedra, buscando para sacar los pedazos del oro que había escondido en el templo. Por eso es que esa profecía dice así. Hoy hay revelación aquí, ¿verdad? O información, explicación. Es una profecía que Jesús lo dijo. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida, ¿verdad? Pero entonces en el otro capítulo, cuando él estaba hablando del templo, él dijo: el oro no santifica el templo. Hablando de las piezas de oro que habían en el templo. Y dice la historia, los historiadores, Eusebio, ¿quién fue? No Eusebio, Flavio Josefo, que es el mejor que escribe la destrucción del año 70, él lo explica y lo dice que eso estaba todo lleno de oro por dentro. Es decir,
que cuando miramos estas cosas nos damos cuenta de que la carta a los hebreos no entra en lo que fue el plazo de vida del apóstol Pablo y sus escritos. Por eso que usted ve que en esos papiros que están ahí en la pantalla y los hermanos que lo están viendo en la postproducción, ahí está Romano, Corintio, llega hasta Filemón. Pónmela otra vez. Pero usted ve que cuando dice Hebreos lo tiene con el signo de interrogación, porque esa fue escrita mucho más tarde, ¿sí? Ahora, en la parte de atrás de su panfleto hay un texto en Hebreos 7:8 que se ha tomado como un indicio de que cuando se escribió ese tratado todavía el templo estaba en pie por este texto. Mira cómo dice. Y aquí, dice, ¿lo ven ahí? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero entonces después dice, pero allí, hablando del pasado allá de Melquisedec, en los tiempos de la aparición de Melquisedec, allí uno de quien se da testimonio que vive, refiriéndose obviamente a la teofanía de Melquisedec. Sin embargo, si consideramos que el templo ya había sido destruido, entonces no tenían lugar donde congregarse y menos donde colectar diezmos. Porque los diezmos eran en el templo que se colectaban. Pero si reunían bajo una carpa cuando no hubiera templo, quizá también sería válido pensar que es factible que el aquí de este verso podría haber sido también después de la destrucción del templo. Pero son cosas que están en un debate todo el tiempo, ¿verdad? Y el que estudia historia, el que estudia fechas, se encuentra con estos bloquecitos de información que definitivamente te dejan pensando. Finalizando, los destinatarios. La opinión general de los eruditos bíblicos es que fue escrita a cristianos judíos en Jerusalén. Mire, yo crecí en la iglesia pentecostal desde niño. Cuando las maestras me enseñaron de Hebreos, me decían que la carta a los Hebreos fue escrita para los hebreos o los judíos que habían creído en Jesucristo, pero que después de un tiempo como que se debilitaron y habían ya comenzado a claudicar, y este escritor le escribe a ellos para reiterarle el sacerdocio de Jesucristo para que ellos no volvieran atrás. Eso tiene sentido. Hasta el día de hoy yo pienso que eso está correcto, ¿no? Pero fíjese, aunque otros creen que fue dirigida al grupo de judíos cristianos que vivían en Roma, como acabo de decir, otros dicen que fue remitida a gentiles. No creo que fue a gentiles, porque en realidad todo el detalle que hay en la carta de los hebreos tiene que ver tanto con el orden mosaico y el orden judío, que ¿qué hace un gentil con eso? Usted mira la carta de los hebreos y está llena de detalles de eso. Obviamente, a nosotros los gentiles nos debe de interesar, porque ahí están unos trozos de revelación. Por ejemplo, ¿de dónde nosotros entendimos que Satanás fue destruido? De Hebreos 2:14. De ahí fue que lo aprendimos. ¿De dónde fue que nosotros aprendimos que nosotros estamos perfectos con una sola ofrenda? ¿De dónde? De Hebreos 10:14. ¿De dónde fue que nosotros aprendimos que ya nosotros no podemos seguir en los rudimentos de la ley, sino que nos tenemos que ir adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas de la ley? De Hebreos capítulo 6. ¿Se da cuenta lo importante que es este libro, este tratado, este escrito? Pero no lo escribió Pablo, no lo escribió este, no lo escribió el otro. No me importa. Es palabra de Dios que me hace mucho bien, que me dice quién soy, que me dice lo que se me dio. Y cuando comencemos a ver en síntesis todo lo que hay ahí, usted va a ver que es un libro de los más poderosos que hay. Mire Hebreos 4:12. Ponme Hebreos 4:12 ahí. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Oye, ¿y qué más? La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Dice que la palabra tiene el poder para entrar, pasa por el cuerpo, obviamente volando, y cuando llega y pasa por el cuerpo, entra y agarra y se mete entre el espíritu y el alma. ¿Por qué, hermanos? Porque la lucha que tú experimentas diariamente es entre el alma y el espíritu. Ahí es donde está el roce, ahí es donde está la mente carnal caída, y ahí es donde está la mente de Cristo también operando para que tú hagas lo que tienes que hacer.
Pero eso, ¿dónde tú lo encuentras? Lo encuentras en Hebreo. Por eso es que es un libro importantísimo. Los cristianos de Jerusalén eran pobres económicamente y dependían de las iglesias gentiles, incluyendo las del ministerio de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, esas iglesias, hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén? O sea, mire qué realidad tan tremenda y cómo una iglesia gentil le interesa ayudar a un grupo de judíos en Jerusalén. Hay una evidencia interna que los destinatarios de la carta también ayudaban a los cristianos pobres de la iglesia de Jerusalén, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese es Hebreos 6:10. En el siglo XVIII, y terminando, se sugirió por primera vez que la idea de que la carta fue dirigida primordialmente a los gentiles y no a judíos cristianos, pero el carácter hebreo cristiano de la carta, y ese es el carácter de esta carta cuando usted lo busca, es un carácter hebreo cristiano, porque está haciendo alusión a Jesucristo todo el tiempo, aunque te habla del orden mosaico. Te dice: allá era así, pero ahora aquí es así. Allá se hacía esto, ahora aquí hacemos esto. Allá era esto, pero ahora Jesucristo es esto. El personaje central de toda la carta de los Hebreos es Jesucristo. ¿Quiere que le diga una paradoja? ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Jesucristo en Hebreos? 4 veces nada más. Pero es la palabra Jesucristo. Pero usted busca a Jesús, busca al Rey, busca al sacerdote de nuestra confesión y lo encuentra por todas partes. Sencillamente el nombre de Jesucristo aparece 4 veces. Interesante, ¿verdad? Y finalmente en Hebreos 13:24 hay una traducción no buena, que esto es al final. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Entonces después dice el escritor: los de Italia os saludan. Fíjese, eso no concuerda con lo que está en el original. En el original decía: los que están lejos de Italia os envían saludos. ¿Qué diferencia de Italia a no estar en Italia? Este hecho arroja a luz que el escritor de esta carta no estaba en Italia, por lo que se considera que Hebreos no fue escrita desde Italia. Es la posición generalizada, incluyendo al obispo Clemente de Roma. También él decía esto. Así que Clemente, cuando escribió su primera carta, estaba en Roma, hizo referencia por primera vez del escrito anónimo, ya que se dijo que era el escrito de los Hebreos. Qué mucha información para solamente decir y hablar de la autoría de la carta de los Hebreos. ¿Cuántos reciben la palabra? Eso es esta semanita. La semana que viene entramos de lleno en el contenido. Lo vamos a hacer en una forma analítica y lo vamos a hacer en trozos de información para ir analizando. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Internacional Te Exaltamos Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación a tu vida y